Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta pequeña transmisión donde vamos a empezar a instaurar una parte sencilla de lo que conlleva los agujeros negros. Es decir, tener en cuenta cómo es esta funcionalidad real de lo que pudieran ser los agujeros negros. Mi nombre es Edgar Alonso García Valdés, profesor del instituto, y vamos a instaurar esta parte de agujeros negros. ¿Cómo implementar esta parte? ¿Qué es un agujero negro? ¿Cómo funciona? ¿Cuántas teorías son las que realmente conllevan? Entonces, nosotros vamos a tener instaurado cosas muy sencillas. Son, vamos a llamarlo como cuerpos celestes, con un campo gravitatorio demasiado fuerte, donde ni siquiera la luz realmente escapa. Entonces va cayendo dentro de la luz. Si nosotros pudiéramos imaginar un haz de luz, el cual ese haz de luz empieza a hacer una proyección y de repente entra dentro de una situación donde se va perdiendo todo en el espacio, va generando la situación donde va absorbiendo la luz. Al mismo tiempo de decir, ¿dónde queda la luz? ¿Por qué se la lleva? Y es, ok, ¿cómo se forman? Dentro de esta imagen nosotros estamos representando y viendo cómo es que la luz va entrando dentro de él y cómo ésta se va perdiendo. ¿Cómo se forman? Tenemos dos teorías de cómo estas se pueden formar. Se pueden formar mediante algo que llamamos teoría de la relatividad general y la instancia de tener algo de estrellas moribundas. Entonces tenemos instaurado el punto, teoría de la relatividad general. El señor Albert Einstein nos decía de cómo es que se puede deformar el espacio-tiempo. Cómo es que éste puede doblarse y al mismo tiempo predecir el comportamiento de la luz en las inmediaciones de un agujero negro. Un objeto masivo, el cual no emite la luz y enuncia las ecuaciones de campo que nos permiten hacer ese cálculo. Pero en realidad Einstein nunca llegó a entender que había un objeto como un agujero negro, tal como hoy en día nosotros lo podemos entender. Entonces, imagínate esta parte de que lo predice Albert Einstein, pero muere sin saber lo que era. Y ni siquiera Carr, un matemático que mientras luchaba dentro de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, resuelve ecuaciones que predecían la existencia de estas cosas llamadas agujeros negros. Y entonces, ¿qué más? Tenemos esta parte que son cosas simétricas. Einstein decía que dentro de todo este punto podemos instaurar el cómo se van moviendo las cosas, cómo poder imaginarte las proyecciones. Entonces, imagina ahora que te hablo de estrellas moribundas, donde las estrellas moribundas simplemente al empezar a morir, empiezan a jalar y jalar y jalar más cosas
y al mismo tiempo se vuelven oscuras y colapsan, y donde su campo es monstruoso. Imagina esa situación de la siguiente forma. Entra a un cuarto, apaga las luces, al mismo tiempo que tú apagas las luces, no ves absolutamente nada y de repente se hace todavía más oscuro y empiezas a sentir algo totalmente denso e inexplicable. Ahora, imagina que dentro de ese cuarto existe un as y tú vas al lado de él y de repente existe una explosión y empiezan a girar. Entonces, las estrellas moribundas, la gran mayoría, se vuelven agujeros negros. No todo. Y al mismo tiempo se dice, en un entendimiento, que es increíble el cómo se comportan desde el principio de la teoría del Big Bang y el inicio del universo. Entendiendo este tipo de cosas sobre las estrellas moribundas y al tener este tipo de características del mismo agujero que nos proporciona su nacimiento. Esas dos grandes teorías nos conllevan a entender que los agujeros tienen masa, pero esa masa también contiene algo que se llama un spin. Ese spin nos habla del giro, el giro que se va llevando. Spin, vamos a entenderlo como los giros que va dando el agujero. Al mismo tiempo de que en esos giros, junto con la masa, van de forma eléctricamente cargados, se van moviendo alrededor de todo este inmenso universo. Se van moviendo y al mismo tiempo de que van absorbiendo todo lo que conllevan. Hay mucha gente que dice, no, agujeros negros son portales, nos llevan a otras dimensiones, pero son solo teorías. Solo sabemos que lo que entra dentro ya no sale, o ya no lo vemos de vuelta de nuestro lado. Entonces imagina esta parte, cómo se ve en la imagen, que va avanzando. Instaura esta parte como un horizonte de sucesos, donde ese horizonte de sucesos es donde se pierde totalmente la luz, como lo podemos checar y observar dentro de esa imagen. Esa imagen vamos a ponerla de esta forma. El horizonte de los sucesos por el cual se puede observar que va entrando la luz, pero después se pierde y ya no sale. Imaginemos que la luz conlleva a esta parte de escapar y no tiene ninguna salida. Entendamos ese horizonte de sucesos como la entrada y el final de la luz dentro de este agujero. Y son cosas supermasivas, cosas demasiado pesadas dentro del espacio que se doblan. Entonces, imagina todo esto con respecto a las singularidades que estos conllevan. Después del horizonte de sucesos, como puedes observar en la imagen, en la parte de abajo viene una singularidad que es el doblamiento del espacio-tiempo, pero después de ahí son solamente especulaciones con respecto a lo que nosotros podamos entender. Ahora, tenemos estas cosas y ya las empiezan a clasificar. Solamente te voy a dar lo que son los agujeros negros primordiales, los agujeros negros que son micros y los supermasivos. Obviamente sabemos que existen de forma de gusano y demás. Pero entendamos este asunto con los tipos de agujeros negros que son primordiales. Son muy pequeños y solamente nos dicen
que es una sospecha, que estos viajan a velocidades muy extremas y la vida de estos mismos es demasiado corta. Es un parpadeo imaginar que esos mini agujeros negros tengan una vida bastante corta al mismo tiempo de que entendamos que cada vez que volteemos a ver nosotros el cielo, estamos viendo el pasado del universo. Vemos cosas que ya no existen, eso como un pequeño dato curioso. Vemos el pasado de nuestro universo. Ahora entendamos esta parte de los agujeros que son micro. Solo son especulaciones, pero podrían alcanzar condiciones de una evaporación. Es decir, es un suspiro dentro de la energía que conlleva. Como la pequeña explosión que podemos notar en la parte inferior izquierda, ¿cómo está haciendo esa pequeña explosión? Entonces imagina que hace la explosión, de repente tienes un micro agujero negro y de repente se va, se evapora con respecto a los gases y la radiación cósmica de fondo que esta contiene. Ahora vamos a los supermasivos, que son aquellos que están dentro del centro de las galaxias y son los causantes de cómo giran estas mismas. Poseen una masa exorbitante. El Sol, miles de millones de veces el Sol que nosotros conocemos. Imagínate, miles de millones. Puedes tener esa imaginación o instaurarla. Puedes realmente saber cuál es una dimensión de ese tipo. No lo podemos imaginar. Solamente tenemos especulaciones y tenemos cosas del mismo universo nos coloca al tiempo de entender todo esto dentro de nuestro mundo. Ahora imagina que desde Isaac Newton él ya predecía algunas cuestiones de este tipo con respecto a la ley de gravitación universal. Entonces, imagina que en el 94 el telescopio Hubble proporciona literalmente ya pruebas totalmente sólidas de que existen agujeros negros y es llamado en la M87 en esa galaxia y nos hablamos de que está después de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a nuestra Vía Láctea. Pero ¿cómo poder entender todas estas situaciones? ¿Cómo saber si realmente hay una historia? Nos decía este señor Stephen Hawking que los agujeros negros pueden haberse formado al comienzo del universo, donde cada una de estas instancias conlleva a los mismos. Es decir, sin perder de lado la física clásica, la física teórica, la física moderna y entender más allá que el ver un cielo estrellado conlleva a simplemente no saber nada más que puras especulaciones cuando tú volteas a ver el cielo. Entonces imagínate un agujero negro supermasivo en el centro de esa galaxia y se le denomina de esa manera. Es 16.000 millones de veces más masivo que nuestro Sol y es más grande que nuestra Vía Láctea. Y a ese tipo de agujeros se les denominan blazar. Pero, ¿cómo te puedes imaginar algo tan grande?
Si te lo llegas a imaginar, wow, pero al mismo tiempo entendamos esto. Si nos hablan de relatividad con respecto a los agujeros negros, si nos hablan de teorías moribundas, de estrellas moribundas, ¿cómo instaurar esta parte? ¿Cómo juntar esas dos teorías para poder realmente tener un entendimiento más claro? Solamente vamos a mostrar esta parte y decir, los agujeros negros son realmente de gran importancia, son parte fundamental del universo, ya que dentro de toda esta instancia, un agujero negro es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Entonces tragan toda aquella materia que se encuentra a su alrededor. Es lo único que nosotros podemos saber y al mismo tiempo de que es fundamental o parte fundamental del universo. Entonces, cada vez que tú realmente observas el espacio, ¿qué estás observando? Pregunta siempre eso. ¿Qué observo? Lo que yo pienso puede ser verdad, puede ser una realidad o simplemente no hay más que ver a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿relativamente entendemos el universo? ¿O primero tendríamos que entender lo que conllevaría al interior de la Tierra? Simplemente es mostrar y saber esa facilidad. ¿Qué será? ¿Un agujero negro? Algo que traga cosas. Algo muy grande que va viajando dentro del universo, se va formando y al mismo tiempo es un suspiro con respecto a lo que lleva a la vida misma de nuestro universo, de las galaxias, de nuestra galaxia, sin dejar de lado a nuestra Tierra. Entonces, nosotros instauramos esta parte de decir, la próxima.